Entre todos los tipos de compuestos orgánicos que existen, tenemos a los éteres, que son compuestos que están formados por los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Para nombrarlos vamos a seguir las siguientes reglas. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de nomenclatura de éteres. Bueno, los éteres son compuestos orgánicos que, como ya hemos visto en otros videos anteriores, están compuestos principalmente por los átomos de carbono y de hidrógeno. Pero en este caso vamos a tener adicionalmente también el átomo de oxígeno, que vamos a encontrar de la siguiente manera. Entonces, cuando tengamos una estructura de esta forma, vamos a tener el compuesto éter. Recordemos que aquí la letra R significa nada más ni nada menos que una cadena que contiene carbonos e hidrógenos, es decir, cualquier hidrocarburo que está unido al oxígeno de un lado y otro hidrocarburo puede ser igual o diferente que está unido por el otro extremo al oxígeno. Entonces vamos a ver que estas dos cadenas son las que voy a utilizar para nombrar al éter. Dependiendo de qué tan largas sean, la cantidad de carbonos que tengan o las ramificaciones internas que cada una de estas tenga también, podemos escribir su nombre. Podemos recordar también mediante otros videos la nomenclatura de hidrocarburos, que debe estar supremamente clara para poder abordar la nomenclatura de éteres. Entonces, teniendo en cuenta que si R, es decir, la cadena que está unida al oxígeno por este lado, es la cadena más compleja que hay y R' es la cadena más simple, entonces esto se puede nombrar de dos formas diferentes. La primera forma que vamos a utilizar para nombrar estos compuestos es la utilizada o la recomendada por la IUPAC y está vigente desde el año 1993. Entonces, esa primera forma consiste en siempre nombrar el radical más simple, es decir, en este caso el nombre de R', seguido de la palabra oxi, es decir, que si fuera un carbono, un solo carbono, recordemos los prefijos que hemos visto también en videos anteriores, si fuera un carbono entonces sería metoxi, 2 sería etoxi, 3 sería propoxi y así sucesivamente. Seguido del nombre del radical principal, es decir, el más complejo que hay, y no tiene ninguna terminación especial más que el nombre del hidrocarburo que está ahí presente. Entonces, si todos los enlaces simples sabemos que es un alcano, es decir, que aquí podría ir metano, etano, propano, butano. Si tuviera enlaces dobles, entonces digamos que aquí se podría poner eteno, propeno, buteno, penteno. Y si tuviera tres, entonces ya sería, por ejemplo, propino, butino, pentino y así sucesivamente. Y esta sería entonces la primera forma de nombrarlos y vamos a ver entonces la segunda, que sería también aceptada por la IUPAC, pero no es la que ellos recomiendan. Simplemente se ha trabajado durante muchísimos años y ellos la han aceptado como otra forma de nombrarlo. En este caso lo que haríamos sería nombrar el primer radical como una ramificación, es decir, que pondríamos el nombre de todo lo que vaya acá. R' sabemos que va con el sufijo il porque es una ramificación, entonces podría ser metil, etil, propil, butil. Y luego, entonces, esto va unido al otro radical, que sería el radical principal, entonces, en este caso, también iría con el sufijo il. Y finalizamos con la palabra éter. Recordemos que estas R's o radicales siempre nos indica es la cantidad de carbonos que pueden haber unidos al oxígeno. Vamos entonces a ver los tres siguientes ejemplos. Tenemos entonces esta molécula que, como podemos observar, corresponde a un éter porque tiene el átomo de oxígeno y unido en lados opuestos tiene dos radicales diferentes. En este caso tenemos un radical más simple que en este caso
porque vemos que aquí solamente poseemos un solo carbono, por lo cual el prefijo para este pedacito va a ser metil. Y vemos que aquí en este lado tenemos entonces 3 carbonos, por lo cual su prefijo va a ser propil. Listo. Entonces sabemos que esto es un met y esto es un prop. Para escribir sus nombres entonces simplemente vamos a tener en cuenta lo que acabamos de decir anteriormente y pues vamos a reemplazar entonces los nombres que acabamos de darle a cada uno de estos radicales. El primer nombre, que sería el recomendado por la IUPAC, entonces tendría que ser mirar cuál es la cadena principal, que en este caso sería esta de acá porque es el que es más complejo, o sea, tiene mayor número de carbonos. Tiene 3. Y sabemos que de esta cadena tenemos pegado un oxígeno con un metil. Entonces, en este caso, esto se llamaría met, que es el nombre del primer radical, que es el más simple, seguido del sufijo oxi y seguido entonces del nombre del alcano más complejo. En este caso es un propano, entonces metoxi propano sería el nombre de esta molécula. Si queremos entonces escribir su nombre mediante la nomenclatura que incluye el nombre éter, entonces sabemos que estas dos las nombramos como ramificaciones en orden alfabético, entonces va primero met porque la M va antes que la P, prop, entonces simplemente escribimos metil, propil y finalmente ponemos el nombre éter. Entonces esta molécula se puede llamar metoxipropano o también puede llamarse metilpropil éter. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, vemos entonces que tenemos en este ejemplo casi que la misma molécula que teníamos en el ejercicio anterior. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de que la cantidad de carbonos en ambos lados es la misma, su nombre va a cambiar porque normalmente cuando el propil va unido al grupo funcional por el carbono del medio, no como en el extremo como en el ejercicio anterior, sino en el carbono del medio, entonces ya no lo vamos a llamar propil, sino que lo vamos a llamar isopropil. Por lo tanto, nos darían el siguiente nombre. Metoxi y va unido, como lo dijimos antes, a la cadena principal, que en este caso habíamos dicho que es un alcano, que es el propano. Entonces ponemos acá propano. Sin embargo, vemos que este metoxi no está unido a un extremo del propano, sino que va unido en el carbono del medio. Es decir, que si le ponemos números, este sería 1, 2 y 3, o podría ser 1, 2 y 3, ya que debe ser nombrado de extremo a extremo. Entonces, este metoxi, metil y oxígeno, que juntos serían el metoxi, irían unidos al segundo carbono del propano, por lo cual aquí tendría que poner el número 2 y sería 2-metoxipropano. Sin embargo, como les dije, esta cadena principal en este caso, que tiene 3 carbonos, cuando va unida por el carbono del medio se llama isopropil. Entonces, si lo vamos a nombrar con la palabra éter, esto se llamaría metil, que sería este primer radical unido al isopropil, porque va pegado del carbono del medio, y finalizamos con la palabra éter. Vamos a ver entonces el tercer y último ejemplo. Bueno, y por último vamos entonces a nombrar esta molécula que de la misma manera podemos observar que tiene el átomo de oxígeno en medio de dos estructuras hidrocarbonadas, es decir, que acá tenemos únicamente carbonos e hidrógenos y acá tenemos solo carbonos e hidrógenos. Si de pronto no estás muy relacionado con este tipo de expresiones o formas de representar las moléculas, te invito también a que vayas a este otro video en el cual muestro todas las formas diferentes en las que se pueden representar las moléculas. Normalmente vamos a tener que la representación del anillo de benceno
se va a representar de esta manera, sin escribir los átomos de carbono, por lo que damos por entendido que cada uno de los puntos donde se unen las líneas del hexágono son carbonos, es decir que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, y que la cantidad de hidrógenos que hay presentes en cada carbono es la cantidad que le hace falta a cada línea para que hayan 4 líneas ahí, es decir, aquí ya hay 4, 1, 2, 3, 4, acá en este carbono llegan 3, una por debajo y 2 por acá, a este llegan 3, 2 por acá y 1 por acá, y así sucesivamente. Entonces todos le llegan 3 excepto este, por lo que aquí habría solo un hidrógeno, es decir, CH, porque un hidrógeno me completaría los 4, aquí un hidrógeno completa los 4, igual en estos de acá. Y acá entonces no tengo que poner hidrógenos porque ya están los 4 enlaces. Y podemos entonces observar, como ya lo dije, que esta estructura sería el anillo de benceno, que cuando es ramificado o cuando es un radical, un sustituyente, se nombra como fenil. Sin embargo, entonces vamos a ver que aquí en los éteres, según las dos nomenclaturas que podemos utilizar cualquiera de esos dos nombres. Por ejemplo, si vamos a utilizar la nomenclatura recomendada por la IUPAC, entonces esta sería la estructura más compleja y esta sería la más simple, por lo cual esto sería ramificación de esto. Y esto se llamaría etil, con ET, entonces vamos a ponerlo acá, de 2 carbonos, 1, 2, unido al oxígeno, o sea, etoxi, y el nombre de la estructura principal, que en este caso sería benceno, por lo cual simplemente esta molécula se llamaría etoxibenceno. Pero si yo voy a nombrarlo con la palabra éter al final, es decir, con la otra nomenclatura, lo vamos a nombrar con la cadena más simple y más compleja en orden alfabético. Entonces, en este caso, como este es el primer radical, sería etil, porque vemos que tiene 2 carbonos, etil, y este sería fenil. Y si los organizamos en orden alfabético, entonces nos quedaría igual etil, seguido del nombre del anillo, que es fenil, y entonces agregamos la palabra éter para indicar que estamos separando a estos dos hidrocarburos con el átomo de oxígeno, es decir, etil hacia un lado y fenil hacia el otro. Y esto es entonces todo sobre la nomenclatura de éteres. Simplemente hay que tener muy en cuenta cuáles son los radicales que se están formando en ambos lados del oxígeno y el orden que vamos a utilizar en cada una de las nomenclaturas. La nomenclatura recomendada por la IUPAC, que es la que termina en oxi, separando ese oxi a los dos radicales o los dos radicales juntos como sustituyentes, y al final la palabra éter. Si quieres ver entonces cómo se nombran muchos más compuestos y muchos más videos de manera organizada con los temarios que normalmente brindan en las instituciones, te invito entonces a que vayas a la descripción de este video y vas a encontrar ahí enlaces para que te suscribas a cursos de química orgánica y otros cursos que desarrollamos en el canal. Te invito entonces a que compartas esta información con esas personas que sabes que les puede ser de utilidad, le des me gusta al video, te suscribas si aún no lo has hecho y nos vemos en una próxima explicación.